Voy a hacer preguntas y yo me voy a echar las respuestas para que nadie se ponga nervioso. ¿Dónde entiende el Papa Francisco que podemos encontrar la alegría de Jesucristo, la alegría del Evangelio? Dejándose salvar por Él, nos dice el Papa Francisco. Intentando vivir libres del pecado. Que algunas personas me preguntan algunas veces, fíjese que a veces me cuesta confesarme, y yo le digo, tengo la solución para que no le cueste, no peque. Entonces no tiene que ir a confesarse si no comete ningún pecado y ya está, esa tensión se la va a ahorrar. Y el Papa Francisco dice, vivamos libres del pecado y de esa manera vamos a encontrar la alegría de Dios, la alegría del Evangelio, la alegría de Jesucristo. El Papa Francisco se atreve a decir también que el que vive sumido en una tristeza personal o existencial es incapaz de abrir los ojos y de ver un poco más allá del horizonte de su nariz. Esta es expresión mía, pero en el fondo quiero entender que eso es lo que nos está diciendo el Papa Francisco. Quien vive viéndose su propio ombligo la vida entera es incapaz de ver cuáles son los horizontes y las distancias de Dios. Y los horizontes y las distancias de Dios, Él mismo lo describe, por ejemplo, en el Salmo 102. Cuando nos preguntamos, ¿y de qué tamaño nos ama Dios? ¿Y de qué tamaño Dios está con nosotros? ¿Y de qué tamaño es la misericordia de Dios? Y el Salmo lo dice de una forma espléndida y extraordinaria. Así como dista de nosotros el ocaso y el horizonte, de ese tamaño aleja Dios de nosotros nuestras miserias y posiblemente también nuestras tristezas. Quien vive con el horizonte de su ombligo es incapaz de ver cuáles son los horizontes de Dios y los horizontes del mundo en el que vivimos. Y el Papa Francisco dice, hay que dejar de estar girando en torno a sí mismo y ver los horizontes de la salvación de Dios en el mundo entero para poder encontrar la alegría del Evangelio. Y cito textualmente, dice, en esta exhortación quiero dirigirme a los fieles cristianos para invitarlos a una nueva etapa evangelizadora, marcada por esa alegría e indicar caminos para la marcha de la iglesia en los próximos años. Él no está diciendo, vengo aquí a cambiar el magisterio de la iglesia, vengo aquí a cambiar la tradición de la iglesia. Lo que vengo a hacer es, y esto es comentario mío también, a decirles, despierta, reacciona. Doctor, cuando alguien se está desvaneciendo, eso es lo que hacemos, o si no lo agarramos del hombro y lo zarandeamos, ¿cierto? Pues eso es lo que el Papa Francisco quiere hacer con nosotros. Zarandearnos un poco y despertarnos y decir, tenemos que vivir con la alegría del Dios con nosotros. Ese Emmanuel no es una noticia de hace 2014 años, sino que es algo cierto, real y verdadero para hoy en día. Yo cuando voy, por ejemplo, por las carreteras de nuestro país y veo en los cortes de la carretera, prepárate, Cristo viene, yo tengo unas ganas de comprar un bote de pintura y detenerme un día y ponerles abajo, llegaste con 2014 años de retraso, porque ya vino. Sin embargo, algunos siguen queriendo vivir su fe de esa manera. Ya está aquí en medio de nosotros. Papa Francisco no es ajeno a poner los pies en este mundo donde vivimos. Y el mismo Papa Francisco nos dice que no es alegría o qué es lo que nos quita la alegría o qué es lo que nos puede comprometer respecto de esa alegría de Jesucristo y del Evangelio. Y él mismo responde, vivir sumergidos en una sociedad de consumo no alegra a nadie.
Vivir en la tristeza del individualismo con un corazón cómodo y lleno de avaricia tampoco alegra a nadie. Y voy a hacer un comentario en este momento de alguien que, por ejemplo, los seminaristas se suelen burlar mucho de mí, porque yo cito a mi maestro de novicios 37 años después, hablando de eso de la avaricia. El maestro de novicios estaba dándonos clases y caminaba frente a nosotros en el aula y de repente se detenía y se agarraba el bolsillo así. Y nos decía: que nadie me toque estos 5 centavos, son míos y son toda mi seguridad. Y seguía dando sus conferencias y dándonos sus clases y adelante y seguía hablándonos, bla, 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 y de repente se detenía otra vez y se agarraba el otro bolsillo. Que nadie me toque estos 5 millones, porque son míos y son mi seguridad. Moraleja, el problema no es la cantidad, sino que el problema es la actitud. 5 millones y 5 centavos generan la misma actitud de avaricia en la persona. Y el Papa nos dice, eso nos quita la alegría de Dios, de Jesucristo y del Evangelio. Porque a veces nos llenamos los bolsillos y el corazón de tantas cosas que no cabe Dios. Luego, también nos quita la alegría del Evangelio el meternos en unos claustros espirituales tan cerrados y tan sellados que no cabe Dios. Vivimos una espiritualidad de 4 paredes y no una espiritualidad con ventanas y con puertas abiertas, en donde no puede entrar el Espíritu Santo y tampoco puede salir el ímpetu del Evangelio que Dios nos ha confiado. El Papa Francisco nos dice, cuidado, atención, que esos encerramientos espirituales también ponen en riesgo la alegría del Evangelio. El tener oídos sordos y no querer escuchar a Dios nos quita la alegría del Evangelio. Y entonces se nos echaría el piropo, por ser cínico, que se decía en el Antiguo Testamento respecto de los adoradores de ídolos. Tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen boca y no hablan. Y hoy en día Dios es tan evidente en torno a nosotros y Dios es tan evidente en el rostro de nuestro prójimo que somos incapaces de verlo. Tenemos ojos y no vemos a Dios en el prójimo. Tenemos oídos y no oímos a Dios en el prójimo. Tenemos boca y no hablamos con Dios en el prójimo. En la oración que quieren que les cuente y en las Sagradas Escrituras, que algunas veces cuando pedimos que vamos a alguna casa y les decimos, ¿me podría prestar usted una Biblia, por favor? Me dicen, sí, claro que sí, y van y la agarran de un mueble y cuando nos prestan la Biblia, lo primero que hay que hacer es esto, porque es un mueble más. Y si cerramos los oídos a esa palabra de Dios, alegría del Evangelio, y el Evangelio está dentro de ese libro. Y el Papa nos dice, ojo, cuidado, atención, que no es un libro más para llenar los anaqueles de nuestra casa, sino que es el libro de la vida de cada uno de nosotros. Nos dice también el Papa que cuando el corazón no palpita, no nos da la taquicardia del amor, cuando nuestro corazón no palpita para hacer el bien y para tender la mano a nuestro prójimo, también perdemos la alegría del Evangelio, la alegría de Jesucristo y la alegría de Dios. Porque como muy bien dice nuestro cardenal, Dios nos propone el Evangelio del boxeador, porque hay más alegría en dar que en recibir. Y esa es la alegría del Evangelio. Y les voy a decir sin palabras cuál es la alegría y la paz de aquel que da y se da a sí mismo al prójimo
por puro amor a Dios y por puro amor al prójimo. No hace falta ni siquiera mencionar palabras. La reacción de quien vive de esa forma es esta. Y lo voy a repetir porque creo que es importante. Cuánta paz, cuánta alegría y cuántas turuncas nos quitamos de la espalda y de las bolsas cuando amamos a Dios y al prójimo gratis. Y el Papa nos dice, esas turuncas que llevamos en la conciencia, en los bolsillos o en la mente, también nos quitan la paz y la alegría. Entonces, el Papa sabe en qué mundo, hay otras cosas más, pero voy a dejarlas ahí. El Papa sabe en qué mundo tenemos puestos los pies, pero el Papa quiere hacernos una propuesta. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo actuamos? ¿Por dónde vamos? ¿Cómo hemos de palpitar? Y cito, el Papa dice, invito a cada cristiano, que no está diciendo católico, invito a cada cristiano en cualquier lugar y situación que se encuentre a renovar ahora mismo su encuentro personal con Cristo, o al menos a tomar la decisión de dejarse encontrar por Él, de intentarlo por lo menos. Si queremos vivir como estas paredes, secas, ásperas, duras y cuadradas, después no vale recurrir a un Dios bombero porque resulta que hay fuego en nuestra vida. No vale recurrir a un Dios fontanero porque hay fuga en nuestra vida. Hemos vivido como esa pared, seca, áspera, dura y cuadrada, pero a la hora de la hora, Dios, ayúdame. Y el Papa nos dice, no, así no hemos de vivir. Nadie se puede sentir no interpelado por la alegría del Evangelio. Por lo menos inténtalo. Y vas a encontrar seguramente la gracia de Dios y más de alguna persona que te pueda ayudar. Sigue hablando el Papa. No hay razón para que nadie piense que esta invitación no es para él. Moraleja, ninguno de los que estamos aquí, ninguno de los que está escuchando a través de la radio y de los medios de comunicación o que tenga acceso al Evangelio puede ser seco, áspero, duro y cuadrado, porque todos somos de carne y hueso, con corazón, con capacidad de amor, de sentimiento y de reacción. Por lo tanto, no nos podemos dejar estremecer por esta locura de Dios con nosotros. Y nadie puede decir, eso es para los curas, y eso es para las monjas, o eso es para aquellos que estudian en la Universidad Católica. No. El Evangelio es para todos. Y Jesucristo murió por el amor y la salvación de todos, y no solamente para algunos y por algunos. Algunos dicen, yo soy ateo. Ojalá y pronto tengamos en la universidad una facultad de filosofía. Porque desde el punto de vista filosófico, el que más cree en Dios es el que dice que es ateo. Porque no puede negar algo de lo que tiene una idea clarísima. Que no quieras tener ninguna religación, de ahí viene la palabra religión, ninguna religación con Dios, eso ya es otra cosa. Y esos chicles no sé de qué sabor serán. Pero el que más cree en Dios es el que se profesa ateo. Nadie puede darse por no entendido que esta invitación sea para él. Y sigue hablando el Papa Francisco. Al que arriesga, Dios no lo defrauda. Así es que de pie a moverse, y aquí quieto no se queda nadie. En este momento creo que es importante recordar la parábola de los talentos.
Uno recibió 5, el otro recibió 2 y el otro recibió 1. Aquí hay alumnas y alumnos de Derecho y aquí tenemos a la decana de la Facultad de Derecho. Cuando yo estudié la dimensión jurídica de los evangelios, porque yo también soy colega suyo, una de las cosas que nos explicaban era la parábola de los talentos desde el punto de vista del derecho hebraico. El que recibió 5, Dios le dice, entra en el gozo de tu Señor. El que recibió 2, entra en el gozo de tu Señor. Pero no crean que les echó muchos más piropos, porque les dice, fuiste fiel en lo poco. O sea, que es poco lo que te di. Y al que recibió 1, le dice, mira, 1 me diste, lo fui a esconder debajo de la tierra y ahora que vienes, aquí está lo que te mereces. Cualquiera diría, bueno, si yo te presto a ti mi carro y te digo, me lo regresas el lunes con el tanque lleno de gasolina, sin chocar y con las 4 llantas en buen estado, espero que el lunes me lo regreses igual, ¿no? Parece ser que el que recibió 1 era el que estaba en lo correcto. Porque según el derecho hebraico, el que actuó bien es el que recibió 1. Porque a nadie le es lícito ni legítimo arriesgar lo que no le pertenece a él. Pero el Señor Jesús viene ahora, lo tenían que matar, viene ahora y dice, el que recibió 5 y arriesgó y produjo 5 más, entra en el gozo de tu Señor. Y el que recibió Dios y él lo invirtió, entra en el gozo de tu Señor. Y el que recibió 1, esa era la antigua ley. A partir de ahora las cosas son otra cuestión. Y el Papa Francisco lo dice ahí de alguna manera. Hay que arriesgar. No nos podemos quedar simple y sencillamente de brazos cruzados. Y el que dice yo no fumo, yo no robo, yo no mato, yo no bebo, está sentado y no está haciendo nada. Y el que ha dicho que fui al Congreso Teológico de la Universidad durante 2 días y ya tengo para el resto del año y para el próximo Congreso hasta el próximo año, tampoco ha hecho nada. Hay que arriesgar todos los días los talentos que Dios nos ha dado, los tesoros que Dios nos ha dado y los tiempos que Dios nos ha dado. Tesoros, talentos y tiempos. Nadie va a esconder los tesoros, los tiempos y los talentos debajo de la tierra. Y el Papa nos dice, arriesga. Eso es lo que hay que hacer. Desapoltrónate, desacomódate. Eso es lo que dice Francisco. El Papa no pone ahí una oración, pero parece ser que lo es. Y el Papa dice, Señor, me he dejado engañar. De 1000 maneras escapé de tu amor. Pero aquí estoy otra vez para renovar mi alianza contigo. Te necesito. Rescátame de nuevo. Acéptame una vez más entre tus brazos redentores. Raro, rarísimo encontrar una oración de este tipo, porque es una verdadera oración en medio de una exhortación apostólica. Rarísimo, pero el Papa está rezando él y está poniéndonos a nosotros en nuestras bocas, en nuestra mente y en nuestro corazón y en nuestra fe su misma oración. Ay, el Papa está pidiéndole eso a Dios. Rescátame, ten misericordia de mí, abrázame en tus brazos redentores. Pero si Él es el Papa, señores y señoras, bienvenidos al mundo. El Papa no es producto acabado. Los sacerdotes, las religiosas y el obispo que les están hablando tampoco somos producto acabado. Todos estamos en proceso de conversión, por lo tanto, todos los días hemos de pedirle a Dios, rescátanos. Rescátanos, Señor.
El Papa Francisco, ya no en el contexto de la oración, sigue insistiendo qué es lo que tenemos que hacer. Y nos dice, Dios no se cansa de perdonar. Somos nosotros los que nos cansamos de acudir a su misericordia. Pablo lo expresa de una manera espléndida. No es que Dios nos haya dado la espalda, o que Dios haya cerrado sus ojos, o que no nos escuche, porque muchísimas veces cuando recurrimos al Dios bombero y al Dios fontanero del que estábamos hablando antes, ahí sí le decimos a Dios, ay Señor, es que no me escuchas, ay Señor, es que no me atiendes. Hay un salmo que dice, te doy gracias Señor porque me concedes todo lo que te pido. Yo les tengo que decir sinceramente que en mi breviario yo tengo puesto, te doy gracias Señor porque no me concedes todo lo que te pido. Si no sería una desgracia mi vida. Pero acudimos a Dios cuando siempre hay que acudir a Dios y Dios no se cansa de ser misericordioso con nosotros. Pablo concluye diciendo, no es que nos dé la espalda o cierre sus oídos, sino que nos ama tanto, que nos da tiempo para que nos convirtamos. O sea que Dios también tiene reloj y calendario cuando sabe que nosotros lo necesitamos. Yo suelo decir que Dios solo tiene corazón, pero cuando nos ve a nosotros nos dice, tú dependes de un reloj y de un calendario, por lo tanto te voy a dar tiempo para que te conviertas. Y el Papa nos lo recuerda. Nos dice Francisco, Dios nos vuelve a cargar en sus hombros una y otra vez. Sigue. Nadie podrá quitarnos la dignidad que nos otorga ese amor infinito de Dios. Nos dice, no huyamos de su resurrección. Eso quiere decir, no asumamos la conducta del avestruz. Que el avestruz cuando ve que lo van siguiendo y encuentra un agujero, mete la cabeza en el agujero, pero deja el cuerpecito en evidencia. No nos podemos esconder, no podemos huir de la resurrección de Jesucristo. No a la lógica del avestruz. Sigue diciendo más cosas que no son necesariamente suaves. No nos declaremos muertos. A esto yo creo que no le tengo que hacer ningún comentario. No nos declaremos muertos. Sigue el Papa y nos dice, ¿ustedes creen que yo me estoy inventando esa cuestión de la alegría de Dios, de la alegría de Jesucristo, de la alegría del Mesías? No, ya en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento se habla de esa alegría un montón de veces. Y yo solo voy a recorrer rápido, no voy a ir citando los libros desde la Biblia porque ustedes los van a encontrar ahí en la exhortación apostólica, pero de qué manera remacha la alegría del Mesías, del Dios con nosotros, de Jesucristo y de la iglesia, las Sagradas Escrituras. Den gritos de gozo y de júbilo. Tú multiplicaste la alegría, acrecentaste nuestros gozos. Súbete al monte, alegre mensajero. Clama con voz poderosa, alegre mensajero. Aclamen cielos y exulta tierra. Prorrumpan montes el canto de alegría. Exulta sin freno, grita de alegría, que viene a ti tu rey. Tu Dios está en medio de ti, poderoso Salvador. Él exulta de alegría por ti.
te renueva con su amor y baila por ti con gritos de júbilo. Antiguo Testamento. Nuevo Testamento. Aquí es bellísimo hablar en griego. Jaire, quejaritomene. Y esas palabras hay que pronunciarlas aquí. Yo no soy el ángel, tranquilos, que no llevo escondidas las alas. Pero cuando el ángel se presenta a esta señora, le saluda, por lo menos, no la saludó en griego, pero por lo menos la traducción en griego, el saludo es Jaire quejaritomene, que quiere decir gracia a la agraciada. Wow. ¿Cuál es el contrario de gracia a la agraciada? Hola, desgraciado. Así la saluda. Y eso es un canto de alegría. Nuevo Testamento. Alégrate, María. Nuevo Testamento. María, mi espíritu se estremece de alegría por Dios mi Salvador. Juan, esta es mi alegría y ha llegado a su plenitud. Lucas, se llenó de alegría en el Espíritu Santo. Juan, les he dicho estas cosas para que mi alegría esté en ustedes. Juan, están tristes, pero su tristeza pronto se convertirá en alegría. Seguimos con Juan. Volveré a verlos y se alegrará su corazón y nadie les podrá quitar esta alegría. Libro de los Hechos de los Apóstoles. Tomaban el alimento con alegría. Y muchas más citas del Antiguo y del Nuevo Testamento que yo no voy a sobreabundar sobre ellas. Moraleja, el Papa Francisco nos está inventando la alegría de Dios, de la Iglesia, del Evangelio y de Jesucristo. Ya las Sagradas Escrituras cantan esa comunión. ¿Cuál es la meditación del Papa Francisco en torno a la alegría? ¿Cuál es la meditación en torno a las tentaciones que nos quitan esa alegría? Dice el Papa, y atención a una frase tremenda, tremenda, tremenda. Hay cristianos cuya opción parece ser la de una cuaresma sin Pascua. Lo dice él. Parece ser que está intentando decir lo que dice el Evangelio. Algunos, la alegría de Jesucristo, como las perlas y las margaritas, las tiran al lodo o para que las pisoteen los cerdos. Es dura la expresión, ¿no les parece? Pero no es mía, es del Evangelio y algunos han optado vivir de esa forma. Algunos quieren vivir, este sí es comentario mío, con dos ojos como que si fueran escopetas de dos cañones. Y de esa manera la alegría del Evangelio no es evidente, sino que da miedo encontrarse una mirada que es una escopeta de dos cañones. El Papa, con su corazón paterno y materno, dice: comprendo a las personas que tienden a la tristeza por las graves dificultades que tienen que sufrir, pero poco a poco hay que permitir que la alegría de la fe comience a despertarse como una secreta pero firme confianza, aún en medio de las peores angustias. Y vaya si él lo sabrá, porque su experiencia como arzobispo de Buenos Aires le hacía patear la tierra y el lodo de una ciudad que no se ve. Porque en Buenos Aires, como en Tegucigalpa, hay muchos pobres. Lo que pasa es que en Tegucigalpa han escogido vivir en los cerros y se ven con más facilidad.
El Papa Francisco sigue. Dice muchísimas cosas más en su reflexión. Pero el Papa Francisco sigue interpelándonos y ahora nos pregunta, ¿dónde podemos encontrar la alegría de Dios? ¿Dónde podemos encontrar la alegría del Evangelio? ¿Dónde podemos encontrar la alegría del Dios con nosotros? ¿Dónde podemos encontrar la alegría de Jesucristo? Y es un tema no de Francisco, sino que es un tema de la Iglesia, que vergonzosamente no es un tema de la humanidad. Dice Francisco, en los pobres. Repito, vergonzosamente este no es un tema de la humanidad. Los pobres, que se vayan mejor a la calle de atrás o a la orilla del camino. Sin embargo, Francisco nos dice, allí vas a encontrar la alegría del Evangelio. Qué difícil para muchos, pero ya nos dijo antes, arriésgate, desinstálate, desapoltrónate, y solo de esa manera podrás ver a los pobres, escuchar a los pobres, hablar con ellos y saber dónde están. Porque es muy cómodo, por ejemplo en Tegucigalpa, ir en nuestros carros con aire acondicionado, con las ventanas cerradas, viendo todos los cerros, con todas las casitas que medio tienen techo, medio tienen paredes y medio tienen puertas. Es muy cómodo desde nuestro carro con aire acondicionado verlo. El Papa Francisco no lo dice así, pero el Papa Francisco quiere decir eso, sin lugar a duda. Y para nosotros, para los profesionales que hay aquí en esta universidad y para los que aspiran a un título académico, el Papa Francisco también tiene una respuesta para cada uno de los que estamos aquí. Y dice, leo textualmente, y que no se dé por aludido ninguno, empezando por el que está hablando. Podemos encontrar la alegría en medio de grandes compromisos profesionales, con un corazón creyente, desprendido y sencillo. Moraleja, no es para la práctica profesional, ni para las cosas que nos dicen que tenemos que hacer con las clases sello, ni para ver cuándo me sobra tiempo en mi bufete o en mi clínica o en mi oficina. Siempre serás profesional, siempre serás hijo de Dios y a los pobres los tendrás siempre contigo. Por lo tanto, abre los ojos, los oídos y la boca. Escucha, habla, mira. Hace una larga cita del Papa Benedicto, como el Papa Benedicto enfatiza lo que él está intentando decir. Sin embargo, y voy terminando, y ya con esto acabo, no podemos negar de que este hombre nació a este lado del Océano Atlántico y no pierde la oportunidad de citar el magisterio de los obispos de América Latina. Y cita literalmente, los obispos latinoamericanos afirmaron que ya no podemos quedarnos tranquilos en espera pasiva dentro de nuestros templos y que hace falta pasar de una pastoral de mera conservación a una pastoral decididamente misionera. Sigue el Papa. Esta tarea sigue siendo la fuente de las mayores alegrías para la Iglesia. Habrá más gozo en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no necesitan convertirse. Es un nuevo llamado a desapoltronarnos, a desacomodarnos. Y es un grito. La naturaleza del cristianismo
La naturaleza de la iglesia es ser misionera, no vivir sentados en una cómoda silla, en un escritorio, en una oficina, sino que con la puerta abierta y hacia afuera. Y cito ahora lo que acaba de decir hace 3 semanas el Papa Francisco a un encuentro que tuvo con representantes de movimientos, grupos y asociaciones del mundo entero. Les dice: salgan a buscar las ovejas, no se tienen que quedar dentro de sus movimientos o de sus grupos o de sus asociaciones peinando ovejas, porque si no, entonces ustedes son peinadores de ovejas y salón de belleza para ovejas. Algunos se rieron, otros lo entendieron y otros se molestaron. Moraleja: macho que respinga, chimadura tiene. Si se dieron por aludidos, quiere decir que el Papa puso el dedo en la llaga. El Papa dice, acuérdense que estamos en la introducción, en esta exhortación apostólica, y mientras Dios me dé vida para que yo sea Papa, estos 7 puntos no me van a faltar, y les pido a ustedes: recen por mí y trabajen conmigo para que esto sea una realidad en ustedes y en mí. Número 1, la salida misionera. Moraleja: nadie se queda con las puertas cerradas. Número 2, hacer a un lado las tentaciones de los agentes de pastoral. Yo no fumo, yo no robo, yo no mato, yo no bebo. Yo le doy 3, 4 horas a Dios y a la iglesia durante una semana y ¿qué? ¿Es suficiente? Número 3, somos una iglesia que evangeliza. Evangelion en griego quiere decir buena noticia. Somos una iglesia que transmite una buena noticia. Número 4, sacerdotes, predicadores, señores obispos, la homilía. Algunos de nuestros fieles, bendito sea Dios, que tienen tiempo para descansar cuando el sacerdote está predicando. Porque algunos se duermen. Pero la homilía no es para dormir, sino que para transmitir la alegría del evangelio. Y ustedes creen, y lo sé yo, que nuestros fieles, cuando nosotros estamos predicando, no se dan cuenta que nosotros estamos improvisando o inventándonos la homilía. Nosotros los predicadores debemos leer por lo menos estas 2 partes de su cuerpo cuando estamos predicando. La primera son sus ojos. Cuando ya están así, quiere decir, termina, papá. Y la otra parte del cuerpo, yo sé que estamos en televisión y en vivo, pero perdónenme, la otra parte del cuerpo que sabemos leer en ustedes es esta. Cuando ya no saben cómo sentarse, quiere decir, termina, papá, porque ya no más. También debemos leer esa parte del cuerpo. En homilética nos dicen, número 1, si no has preparado la homilía, no prediques. Por respeto a Dios, a la palabra de Dios, a los fieles y a ti mismo. Norma número 2, aprende a improvisar. Y ahora que dejaron de reírse, termino de decirles, aprende a improvisar, pero solo improvisa el que vive familiarmente con la palabra de Dios. ¿Verdad? Entonces no los estamos engañando. La homilía. El Papa sigue con otro tema: la inclusión social de los pobres. Si no subimos a los pobres al tren de la iglesia, no somos iglesia. Somos un salón de belleza de ovejas.
sigue el Papa. La paz y el diálogo, y eso no hay que comentarlo mucho porque solamente miren la televisión y los medios de comunicación. Vivimos en un mundo que ya no sabe cómo inventarse más formas de odio, más formas de división y más formas de guerra, porque es buen negocio. Y voy a seguir trabajando por la paz y por el diálogo. Alguien que ustedes conocen, que está muy cerca del Papa, me comentó cuál es el comentario del Papa cuando le dijeron que le habían dado el premio Nobel a aquella muchachita de Pakistán, era, ¿verdad? O de por allá. Y el Papa dijo, bendito sea Dios que a mí me libraron de ese compromiso, porque lo mío es otra cosa. No es que me premien por la paz, sino que trabajemos juntos por la paz. El Papa sigue y termina. No me puede faltar, y les pido que me ayuden con su ejemplo y con su testimonio, codo a codo, hombro con hombro, ustedes y yo, con unas verdaderas y auténticas motivaciones espirituales para la tarea misionera que tenemos que llevar a cabo. Aquí, Padre Víctor, gracias porque tú creaste aquel eslogan de la misión continental. El Papa nos quiere decir, todos discípulos, todos misioneros, con las mismas motivaciones. Y termino leyendo literalmente lo que el Papa dice. Se puede vivir la alegría del Evangelio en cualquier actividad que se realice en este mundo. No solamente adentro de la iglesia o dentro de la universidad católica. Se vive la alegría del Evangelio en las sillas odontológicas que están ahí. Y se va a vivir la alegría del Evangelio en las camas del hospital que va a estar ahí. Y ahí no le vamos a ir a leer a alguien el Evangelio de San Juan, sino que van a ser las manos de Jesucristo que van a estar atendiendo a esas personas. En cualquier lugar, dice Francisco, se puede vivir la alegría del Evangelio. Y termina citando a Filipenses 4:4. Alégrense siempre en el Señor. Se lo repito, alégrense siempre. Que así sea.